Cuando el alma se siente cansada y Dios se convierte en su descanso, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un cansancio que no se cura durmiendo, un agotamiento que no desaparece con vacaciones. Es el cansancio del alma, el peso de las preocupaciones, la ansiedad escondida detrás de una sonrisa, las lágrimas que nadie ve. Vivimos en una generación conectada a todo, pero desconectada de la paz. Muchos ríen por fuera, pero por dentro están colapsando lentamente. Y quizá hoy, esa persona eres tú. Tal vez llevas semanas fingiendo que todo está bien. Tal vez nadie sabe lo roto que estás por dentro. Y justo cuando sientes que ya no puedes más, una voz atraviesa el ruido del mundo. No es una voz de condenación, no es una voz de juicio, es una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero, ¿qué significa realmente descansar en Dios? Y más importante aún, ¿cómo puede Dios darle descanso a un alma destruida? El mundo nos enseñó que descansar es detener el cuerpo, pero Dios sabe que el verdadero cansancio empieza en el corazón. Hay personas cansadas de luchar, cansadas de intentarlo, cansadas de decepcionarse. Personas que oran, pero sienten silencio, que aman y reciben traición, que ayudan y terminan olvidadas. Jesús conocía ese dolor, por eso sus palabras no fueron dirigidas a los perfectos. Él dijo: todos los que estáis trabajados y cargados, es decir, los agotados, los heridos, los que sienten que ya no tienen fuerzas. Y aquí está lo poderoso. Jesús no dijo: arregla tu vida primero y luego ven. Él dijo: ven. Porque Dios no espera que llegues fuerte. Él quiere abrazarte incluso cuando llegas roto. Y mientras el mundo exige rendimiento, Dios ofrece descanso. Pero ese descanso no es escapar de los problemas, es encontrar paz en medio de ellos. Y justamente ahí comienza el milagro. Hay tormentas que llegan sin aviso. Una llamada cambia tu vida. Una traición destruye tu confianza. Una pérdida rompe tu corazón. Y de pronto, tu alma comienza a cansarse. La Biblia está llena de hombres y mujeres que también se sintieron así. Elías quiso rendirse. David lloró noches enteras. Job perdió todo. Incluso Jesús, en Getsemaní, sintió angustia profunda. Eso significa algo importante. Sentirse cansado no te hace débil, te hace humano. La diferencia está en dónde buscas refugio. Muchos buscan descanso en el dinero, en relaciones, en vicios, en distracciones. Pero todo eso solo anestesia el dolor por un momento. Solo Dios puede sanar lo que nadie más puede tocar. Porque el descanso de Dios no es superficial, llega hasta el alma. Llega, y cuando Dios toca el alma, todo empieza a cambiar. Hoy vivimos acelerados, la presión de aparentar perfección, la comparación constante, las redes sociales mostrando vidas irreales. Todo eso está destruyendo silenciosamente a millones. La ansiedad se volvió normal, la depresión crece, la soledad aumenta, y aún así la gente sigue diciendo: estoy bien, pero Dios conoce la verdad. Él ve las lágrimas que escondes, escucha las oraciones que nunca dijiste en voz alta, y aún así te sigue llamando. Ven a mí. Qué hermoso es saber que Dios no se cansa de nosotros, aunque nosotros sí nos cansemos de todo. Porque mientras el mundo te exige más, Jesús te ofrece descanso. Pero hay algo que debemos entender. Para descansar en Dios, primero debemos soltar las cargas. Y ahí comienza la batalla más difícil. Muchos quieren paz, pero no quieren soltar el control. Queremos descansar, pero seguimos cargando culpas, resentimientos y miedo. Dios no puede llenar unas manos que están aferradas al dolor. Por eso Jesús dice: venid, porque acercarse a Dios implica confiar. Aunque no entiendas el proceso, aunque la respuesta tarde, aunque el camino duela. La fe no significa ausencia de problemas, significa presencia de Dios en medio de ellos,
Y quizá hoy tu alma está cansada porque llevas demasiado tiempo peleando solo. Dios nunca diseñó tu corazón para soportar tanto peso sin Él. Y mientras más intentas cargarlo solo, más débil te sientes. Pero algo cambia cuando decides rendirte delante de Dios. No rendirte a la derrota, sino rendirte a su voluntad. Y justo en ese momento, el cielo empieza a obrar. A veces creemos que el dolor significa que Dios nos abandonó, pero muchas veces el dolor es el lugar donde Dios comienza a transformarnos. José sabía lo que era sentirse traicionado. Fue vendido por sus propios hermanos, rechazado, humillado, encarcelado injustamente. Y durante años parecía que Dios guardaba silencio. Imagínate por un momento el cansancio de José, la confusión, las noches preguntándose, ¿por qué me está pasando esto? Y quizá tú también te lo has preguntado. ¿Por qué esa pérdida? ¿Por qué esa traición? ¿Por qué ese sufrimiento que nadie entiende? Pero la historia de José nos enseña algo poderoso. Lo que hoy parece destrucción, mañana puede convertirse en propósito. Porque mientras José lloraba, Dios estaba construyendo un destino más grande de lo que él podía imaginar. Y aquí está la enseñanza para nosotros hoy. No permitas que una temporada difícil te haga creer que tu historia terminó. Dios todavía sigue escribiendo capítulos. Aunque ahora no entiendas el proceso, Él sí conoce el final. Y muchas veces, las heridas que más dolieron terminan convirtiéndose en el testimonio que más inspira, porque Dios tiene la capacidad de usar incluso aquello que quiso destruirte para levantarte con más fuerza. Y justo cuando José pensó que todo estaba perdido, el cielo comenzó a mover piezas invisibles, porque Dios nunca llega tarde, y eso nos lleva a entender algo que muchas veces duele aceptar. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Hay momentos donde oramos y no vemos respuestas inmediatas. Pedimos dirección y parece que el cielo está callado, y en esos momentos el alma comienza a cansarse, porque el ser humano quiere respuestas rápidas, quiere soluciones inmediatas, pero Dios trabaja diferente. Mientras tú crees que nada está pasando, Él está acomodando situaciones que todavía no puedes ver. Hay puertas que Dios está cerrando para protegerte. Hay personas que Dios está alejando para cuidar tu destino. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y descubrirás que incluso en el silencio, Dios nunca dejó de trabajar. La Biblia dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice los que entienden todo, dice los que esperan, porque la fe verdadera se demuestra cuando seguimos creyendo, aunque todavía no vemos el milagro. Y quizá hoy Dios no te está dando todas las respuestas, porque primero quiere darte algo más importante: confianza. Confianza para seguir adelante aún en medio de la incertidumbre. Porque el descanso de Dios no nace de tener el control, sino de saber que Él lo tiene. Y mientras unos se desesperan, los que confían en Dios descubren una paz diferente. Pero hay otra realidad silenciosa que está consumiendo a muchas personas hoy. Vivimos en una generación experta en esconder el dolor. Muchos publican felicidad, mientras por dentro se están quebrando. Sonríen frente a todos, pero lloran cuando nadie los ve. Y lo más triste es que algunos llevan tanto tiempo fingiendo estar bien que ya olvidaron cómo pedir ayuda. Tal vez conoces esa sensación: despertar cansado emocionalmente, sentir un vacío difícil de explicar, perder las ganas de seguir luchando. Y aunque estás rodeado de personas, te sientes solo. Pero escucha esto con atención. Dios no solo ve la versión de ti que muestras al mundo. Él ve tu corazón real, ve tus batallas ocultas, tus pensamientos más pesados, tus noches de ansiedad. Y aún así, te ama profundamente. Por eso la oración sincera tiene tanto poder. No necesitas palabras perfectas, no necesitas aparentar fuerza delante de Dios. Hay oraciones que nacen desde el dolor, y son esas las que tocan el corazón del cielo. A veces una simple frase cambia todo. Dios, ya no puedo solo.
Y es ahí donde comienza el verdadero descanso. Porque cuando reconocemos nuestra debilidad, le damos espacio a Dios para mostrarnos su fortaleza. Y aunque el mundo te diga que escondas tus heridas, Dios dice, entrégamelas, porque Él no rechaza corazones quebrantados. Él los restaura. Y cuando Dios empieza a sanar el alma, también cambia nuestra manera de enfrentar las batallas. Muchos piensan que descansar significa vivir sin problemas, pero el descanso espiritual es algo mucho más profundo. Es poder respirar en medio del caos, es mantener la fe aún durante la tormenta, porque la paz de Dios no depende de lo que sucede afuera, depende de quién está contigo adentro. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió su presencia. Y hay una diferencia enorme entre enfrentar una tormenta solo y enfrentarla con Dios a tu lado. Cuando Dios sostiene tu alma, las circunstancias ya no tienen el mismo poder para destruirte. La ansiedad pierde fuerza, el miedo comienza a retroceder, la desesperación deja de gobernar tus pensamientos, no porque el problema desapareció de inmediato, sino porque ahora sabes que Dios está peleando contigo, y eso cambia todo. David entendía este secreto cuando escribió en Salmos 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Observa esto. David no dijo, «No pasaré por valles». Dijo, «Aunque ande en valle». Eso significa que incluso los hijos de Dios atraviesan momentos oscuros, pero la diferencia está en que nunca caminan solos. Y quizá hoy estás atravesando un valle, un momento donde todo parece incierto, donde las fuerzas se terminan. Pero Dios quiere recordarte algo. El valle no es tu destino final, solo es una parte del camino. Y cuando menos lo imagines, verás cómo Dios convierte tu cansancio en una nueva fuerza. Porque después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Y justamente ahí, cuando todo parecía acabarse, Dios comenzó algo nuevo. Tal vez hoy estás al límite, cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de intentar ser fuerte para todos, y quizá por momentos pensaste en rendirte, pero si este mensaje llegó a ti, no fue casualidad. Dios todavía sostiene tu historia. Aunque el mundo vea ruinas, Dios todavía ve propósito. Aunque tú veas cansancio, Dios todavía ve potencial, porque Él es experto en levantar lo que parecía perdido. La Biblia está llena de personas que llegaron al final de sus fuerzas, y fue justamente allí donde experimentaron el poder de Dios. Moisés se sintió incapaz, Gedeón tuvo miedo, Pedro cayó, pero Dios no los definió por su debilidad, los definió por lo que su poder podía hacer en ellos, y hoy quiere hacer lo mismo contigo. No importa cuántas veces hayas llorado en silencio, no importa cuántas noches hayas sentido que no podías más, Dios sigue llamándote. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¡Qué poderosa invitación! No dice, vengan los perfectos, dice, vengan los cansados. Porque Jesús sabe que hay batallas que nadie más entiende. Y justo cuando creías que ya no quedaban fuerzas, Él aparece para sostenerte. Pero aquí comienza la parte más impactante. Porque cuando una persona decide descansar verdaderamente en Dios, su vida jamás vuelve a ser la misma. Y cuando parecía que todo terminaba, Dios comenzó algo nuevo. Hay momentos donde sentimos que ya perdimos demasiado. Sueños rotos, relaciones destruidas, años enteros luchando contra heridas invisibles, y el alma comienza a pensar, ya no hay nada que recuperar. Pero cuando Dios entra en una historia, lo perdido nunca tiene la última palabra, porque Dios es especialista en restaurar lo que parecía imposible. Él levanta al caído, sana al herido, y devuelve esperanza al que ya no podía seguir. Quizá el mundo te etiquetó por tus errores, quizá alguien te hizo creer que no valías nada, pero Dios no mira tu pasado para decidir tu futuro. Él mira el propósito que puso dentro de ti desde el principio. Por eso, aunque hoy te sientas cansado, todavía hay algo vivo dentro de tu alma, todavía hay un llamado, todavía hay esperanza. Y mientras algunos ven cenizas,
Dios ya está preparando reconstrucción, porque las temporadas difíciles no llegaron para destruirte, llegaron para transformarte. Y muchas veces es en el momento más oscuro donde nace la versión más fuerte de nosotros, porque cuando el ser humano ya no puede más, ahí comienza a depender completamente de Dios. Y esa dependencia cambia toda la historia. Pero para escuchar la voz de Dios claramente, hay algo que debemos aprender a hacer en medio de este mundo acelerado: detenernos. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, preocupaciones, opiniones, miedo, prisa. El mundo corre tan rápido que muchas personas ya no saben cómo estar en silencio, y mientras el ruido aumenta, la voz de Dios parece más distante. Pero Dios nunca dejó de hablar. Somos nosotros quienes dejamos de escuchar. Hay personas tan ocupadas sobreviviendo que olvidaron alimentar su alma, y poco a poco el cansancio espiritual comienza a crecer, porque el alma también necesita descanso, necesita silencio, necesita presencia de Dios. Jesús mismo buscaba momentos para apartarse y orar. Si el Hijo de Dios necesitaba detenerse, ¿cuánto más nosotros? Hay batallas que no se vencen con fuerza humana, se vencen en oración, y quizá hoy Dios no te está pidiendo perfección. Tal vez solo quiere que vuelvas a buscarlo sinceramente, sin máscaras, sin discursos religiosos, solo con un corazón dispuesto, porque una conversación honesta con Dios puede cambiar más cosas que 1000 consejos humanos. Y en medio del silencio, comienzas a descubrir algo poderoso. Dios nunca estuvo lejos, siempre estuvo esperando que volvieras a escucharlo. Y cuando el alma vuelve a conectarse con Dios, la ansiedad empieza a perder terreno, porque hay una paz sobrenatural que este mundo jamás podrá entender. La ansiedad se ha convertido en una de las grandes batallas de esta generación. Personas agotadas mentalmente, viviendo preocupadas por el mañana, pensando demasiado, temiendo demasiado, cargando demasiado, y aunque el mundo ofrece distracciones, muy pocas cosas ofrecen verdadera paz. Por eso las palabras de Jesús son tan revolucionarias hoy como hace miles de años. Porque mientras el mundo dice, resuelve todo tú solo, Jesús dice, ven a mí. Qué diferente es Dios. Él no te pide que tengas todas las respuestas, te pide confianza. Y eso es difícil, porque queremos controlar el futuro, queremos entender cada detalle. Pero la fe consiste precisamente en seguir caminando, aunque no podamos verlo todo. La ansiedad te hace imaginar lo peor. La paz de Dios te recuerda que Él sigue teniendo el control. Y cuando esa paz entra al corazón, algo cambia. No necesariamente desaparecen los problemas de inmediato, pero desaparece esa sensación de estar completamente solo frente a ellos, porque ahora sabes que Dios pelea contigo. Y hay una fuerza sobrenatural en eso, una fuerza que sostiene al cansado, que levanta al deprimido, que abraza al que estaba a punto de rendirse. Pero a veces, para descubrir esa paz, es necesario tocar fondo primero. Y hay historias que demuestran justamente eso. Hace tiempo, un hombre caminaba cada día sintiendo que su vida ya no tenía sentido. Por fuera parecía normal, trabajaba, sonreía, hablaba con todos, pero por dentro estaba destruido. Las deudas crecían, la ansiedad no lo dejaba dormir, y el peso emocional era tan grande que comenzó a pensar que rendirse sería más fácil. Una noche, completamente agotado, levantó la mirada al cielo y dijo algo simple: Dios, si realmente estás ahí, ayúdame. No fue una oración elegante, no fue perfecta, pero fue real. Y a veces, eso es lo único que Dios está esperando. Con el tiempo, las circunstancias no cambiaron de inmediato, pero algo sí cambió primero. Su corazón comenzó a sentir paz en medio del caos. Fuerza donde antes había vacío, esperanza donde solo existía oscuridad, y poco a poco, Dios empezó a abrir caminos. Lo que parecía el final se convirtió en el inicio de una nueva vida, porque Dios todavía sigue haciendo milagros invisibles, milagros que comienzan dentro del alma.
Y quizá hoy tú también estás haciendo una oración silenciosa. Tal vez nadie sabe cuánto estás luchando, pero Dios sí lo sabe. Y Él no ignora un corazón quebrantado. Por eso la Biblia nos deja una promesa poderosa para los momentos de ansiedad y desesperación. Una promesa capaz de sostenernos incluso en las noches más difíciles. La Biblia dice en Filipenses 4, 6, 7: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué palabras tan poderosas! La paz de Dios. No cualquier paz, la paz de Dios. Una paz que no depende del dinero, ni de las circunstancias, ni de que todo salga perfecto. Es una paz sobrenatural, una paz que llega incluso cuando todavía hay tormenta alrededor, y eso no tiene lógica humana. ¿Cómo alguien puede seguir de pie después de tanto dolor? ¿Cómo alguien puede sonreír después de tantas heridas? La respuesta es simple: porque Dios sostiene lo que las fuerzas humanas ya no pueden sostener. Y quizá hoy sientes que tu mente está agotada, que tus pensamientos no descansan. Pero Dios no solo quiere darte alivio momentáneo. Él quiere guardar tu corazón y tus pensamientos, quiere darte descanso verdadero. Ese descanso que el mundo no puede fabricar, ese descanso que nace cuando el alma entiende que ya no tiene que pelear sola. Y justamente ahí, cuando la paz de Dios comienza a llenar el corazón, la vida empieza a verse diferente. Porque quien aprende a descansar en Dios, descubre una fuerza que jamás imaginó tener. La paz de Dios no funciona como la paz del mundo. El mundo dice: tendrás paz cuando todo salga bien, pero Dios dice: puedes tener paz incluso cuando todo parece derrumbarse. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cualquiera puede sentirse tranquilo cuando no existen problemas. Pero solo Dios puede darle descanso a un alma que está atravesando una tormenta. Hay personas que tienen dinero, pero no tienen paz. Tienen éxito, pero viven vacíos. Son admirados por muchos, pero por dentro están agotados, porque la verdadera paz nunca ha dependido de lo material. La verdadera paz nace de la presencia de Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, qué poderoso. Jesús estaba diciendo: la paz que yo doy es diferente. No es una emoción pasajera, no desaparece cuando llegan las malas noticias. Es una seguridad profunda. La certeza de saber que aunque el mundo tiemble, Dios sigue sentado en el trono. Y quizá hoy las circunstancias alrededor de ti son difíciles. Tal vez hay incertidumbre, tal vez hay miedo. Pero escucha esto: lo que está pasando a tu alrededor no tiene por qué destruir lo que Dios está haciendo dentro de ti. Porque cuando Dios gobierna el corazón, el caos pierde autoridad. Y muchas veces es precisamente en las temporadas más difíciles donde nuestra fe se vuelve más fuerte. Porque las pruebas no solo revelan nuestra debilidad, también revelan el poder de Dios sosteniéndonos. Nadie disfruta las pruebas, nadie pide atravesar dolor, pero muchas veces las temporadas más difíciles son las que más nos transforman. El oro se purifica en el fuego, y la fe también. Hay batallas que llegan para enseñarnos a depender de Dios de una manera más profunda, porque mientras todo va bien, es fácil sentirse fuerte. Pero cuando las fuerzas humanas se terminan, aprendemos lo que significa confiar verdaderamente en Dios. David aprendió eso en el desierto. Moisés lo aprendió en el desierto. Jesús enfrentó el desierto antes de comenzar su ministerio. Y quizá tú también estás atravesando un desierto espiritual, un lugar donde hay cansancio, silencio, espera. Pero los desiertos de Dios nunca son desperdicio. Son lugares de preparación. Porque Dios no solo está interesado en bendecirte, también quiere fortalecerte. Quiere formar en ti una fe capaz de resistir tormentas. Y aunque ahora el proceso duela, algún día entenderás que Dios estaba formando algo mucho más grande dentro de ti.
A veces queremos que Dios nos saque inmediatamente de la prueba, pero en ocasiones, Él primero quiere enseñarnos algo dentro de ella: paciencia, dependencia, humildad, fe. Y cuando miras hacia atrás, descubres que las batallas que casi te destruyeron fueron las mismas que te acercaron más a Dios, porque hay lecciones que solo se aprenden en medio del dolor. Y hay momentos donde Dios permite que nuestros planes se rompan, porque está intentando salvar nuestro destino. A veces nos aferramos tanto a nuestros planes que no entendemos por qué Dios permite ciertas pérdidas. Nos duele una puerta cerrada, nos duele un no, nos duele una despedida. Pero lo que hoy parece una tragedia, mañana puede revelar la protección de Dios. Hay caminos que parecían perfectos, pero iban a destruirnos. Hay personas que queríamos conservar, pero estaban alejándonos del propósito de Dios. Y aunque en el momento no lo entendemos, Dios sí puede ver lo que nosotros no vemos. Por eso hay ocasiones donde Él rompe nuestros planes para salvar nuestro destino. José jamás imaginó que la traición de sus hermanos lo llevaría al palacio. David nunca pensó que el desierto lo prepararía para ser rey, y tú tampoco sabes todavía todo lo que Dios puede hacer con esta etapa de tu vida. Porque incluso el dolor tiene propósito cuando Dios está involucrado. Nada se desperdicia en las manos de Dios, ni tus lágrimas, ni tus noches difíciles, ni tus luchas silenciosas. Todo puede convertirse en parte de un testimonio poderoso. Y quizá hoy estás confundido porque algunas cosas no salieron como esperabas. Pero tal vez Dios está evitando algo que habría destruido tu paz, porque Él no solo piensa en tu presente, Él piensa en tu eternidad. Y cuando comienzas a entender eso, dejas de ver las pruebas únicamente como castigo. Empiezas a verlas como procesos donde Dios sigue formando tu corazón. Y aún en medio de ese proceso, Dios continúa llamándote con amor, no para condenarte, sino para acercarte más a Él. Tal vez llevas mucho tiempo lejos de Dios, lejos en tus pensamientos, lejos en tu corazón, lejos en tus prioridades, y quizá el cansancio que sientes hoy también nació de esa distancia espiritual, porque el alma humana fue creada para Dios, y nada en este mundo puede llenar completamente ese vacío. Ni el éxito, ni el dinero, ni las relaciones. Solo Dios puede darle descanso verdadero al corazón. Y aquí está lo más hermoso. Dios no te está rechazando, te está llamando. Aunque hayas fallado, aunque te hayas equivocado, aunque sientas culpa por tu pasado, la misericordia de Dios sigue disponible. Jesús contó la historia del hijo pródigo para mostrarnos precisamente eso. Un hijo que se alejó, que desperdició todo, que terminó roto y vacío. Pero cuando decidió regresar, su padre no lo rechazó, lo abrazó. Y así es Dios contigo. Él no está esperando destruirte por tus errores, está esperando que regreses, porque el amor de Dios es más grande que tus caídas. Y quizá hoy, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti siente ganas de volver a Dios. Eso no es casualidad, es Dios tocando tu corazón, recordándote que todavía hay esperanza, todavía hay propósito, todavía hay descanso para tu alma cansada. Y cuando una persona entiende que nunca estuvo sola, algo poderoso comienza a sanar dentro de ella. Durante mucho tiempo pensaste que tenías que cargarlo todo solo. El dolor, las preocupaciones, las heridas, la ansiedad. Y poco a poco, el peso fue agotando tu alma. Pero Dios nunca quiso que caminaras solo. Por eso Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. ¡Qué increíble promesa! Jesús no ignora el cansancio humano. Él lo entiende. Entiende tus noches difíciles, tus pensamientos agotados, tus luchas silenciosas, y aún así te ofrece descanso. No un descanso superficial, no una solución momentánea, un descanso capaz de sanar el alma. Porque cuando Dios entra en la vida de una persona, comienza una transformación profunda. El miedo empieza a perder poder.
La ansiedad ya no domina igual. La esperanza vuelve a nacer. No porque la vida sea perfecta, sino porque ahora sabes que Dios está contigo, y esa verdad cambia completamente la manera de enfrentar cada batalla. Tal vez todavía quedan procesos por vivir, tal vez todavía hay lágrimas por derramar, pero una cosa ya cambió. Ahora sabes que nunca estuviste solo. Dios estuvo contigo en cada caída, en cada noche oscura, en cada momento donde pensaste rendirte, y mientras el mundo veía debilidad, Dios seguía sosteniendo tu alma. Porque incluso el corazón más cansado puede volver a levantarse cuando descansa en Dios. Y después de todo el dolor, después de todas las lágrimas, después de tantas batallas, comienza a aparecer algo nuevo: esperanza. Después de la noche más oscura, siempre aparece el amanecer. Y aunque hubo momentos donde pensaste que no ibas a soportarlo, aquí estás, todavía respirando, todavía luchando, todavía avanzando. Eso significa que Dios aún no termina contigo. Porque mientras tú veías solamente cansancio, Dios veía crecimiento. Mientras tú sentías dolor, Dios estaba formando fuerza dentro de ti. Hay procesos que no entendemos mientras los vivimos, pero cuando el tiempo pasa, descubrimos que aquellas lágrimas también tenían propósito. El problema es que muchas veces queremos escapar rápidamente del proceso, sin entender que el proceso estaba construyendo una nueva versión de nosotros, una versión más fuerte, más sabia, más dependiente de Dios. Y quizá hoy todavía no tienes todas las respuestas, pero ya tienes algo poderoso: la certeza de que Dios estuvo contigo aún en los días más difíciles. Porque el verdadero milagro no siempre es que desaparezca la tormenta. A veces el milagro es que Dios te da fuerzas para atravesarla. Y cuando una persona descubre eso, su manera de vivir cambia para siempre, porque ahora sabe que incluso en el dolor, Dios sigue obrando. Y las cicatrices que antes producían vergüenza comienzan a convertirse en evidencia del poder de Dios. Las cicatrices cuentan historias de batallas, de lágrimas, de momentos donde parecía imposible continuar. Y muchas personas intentan esconder sus heridas porque creen que las hacen débiles. Pero Dios puede convertir las heridas en testimonios. Aquello que quiso destruirte puede terminar inspirando a otros, porque hay personas que necesitan escuchar cómo Dios te sostuvo cuando pensaste rendirte. Necesitan saber que sí existe esperanza después de la depresión, después del fracaso, después del dolor. La Biblia está llena de personas imperfectas que fueron usadas poderosamente por Dios. Pedro negó a Jesús, pero después fue restaurado. Pablo persiguió cristianos, pero Dios transformó su vida. Eso significa algo poderoso para nosotros hoy. Tu pasado no tiene más poder que la gracia de Dios. No importa cuántas veces hayas caído, Dios todavía puede levantarte, y quizá las heridas que hoy te duelen, mañana serán las mismas que usarás para ayudar a otros a sanar. Porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento de quienes confían en Él. Él transforma lágrimas en aprendizaje, dolor en propósito y ruinas en testimonios vivos. Y si Dios hizo eso con tantos hombres y mujeres de la Biblia, también puede hacerlo contigo. Pero para vivir esa transformación, hay una decisión que cada persona debe tomar. La decisión de volver a Dios. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántos errores hayas cometido, todavía puedes volver a Dios. Quizá llevas años cargando culpa, pensando que Dios ya no quiere escucharte. Pero escucha esto: la misericordia de Dios sigue siendo más grande que tu pasado. Dios no ama una versión perfecta de ti, te ama a ti, con tus luchas, con tus heridas, con tus preguntas. Y aunque el mundo te recuerde constantemente tus errores, Dios sigue ofreciéndote un nuevo comienzo. Eso es lo más hermoso del Evangelio. Siempre hay esperanza para quien decide regresar. Por eso Jesús nunca rechazó al cansado, nunca rechazó al quebrantado. Al contrario, los abrazó, los restauró, les devolvió dignidad. Y hoy sigue haciendo exactamente lo mismo.
porque Cristo no vino solamente para salvar almas, vino también para sanar corazones cansados, corazones que ya no podían más, corazones agotados por el peso de la vida. Y quizá mientras escuchas este mensaje, algo dentro de ti siente paz. Tal vez hacía mucho tiempo que no sentías esperanza. Eso sucede cuando Dios comienza a tocar el alma, porque su presencia trae descanso verdadero. Y hoy, Jesús sigue repitiendo la misma invitación que cambió millones de vidas. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¡Qué promesa tan impresionante! Jesús no dijo, «Vengan cuando tengan todo resuelto». Él dijo, «Vengan cansados», porque Él sabía que el alma humana iba a enfrentar momentos difíciles, momentos de ansiedad, de tristeza, de agotamiento emocional, y aún así, Él prometió descanso, un descanso que el dinero no puede comprar, que las personas no pueden fabricar, que este mundo jamás podrá ofrecer completamente. El descanso de Dios. Ese descanso que llega cuando finalmente dejamos nuestras cargas en sus manos, cuando entendemos que ya no necesitamos pelear solos. Y quizá hoy esta palabra llegó a tu vida porque Dios quería recordarte algo. Todavía hay esperanza para ti. Todavía hay propósito en tu historia. Todavía hay fuerzas nuevas para continuar. No importa cuán cansada esté tu alma, Dios sigue siendo refugio para el quebrantado, luz para el que está perdido y descanso para el que ya no puede más. Porque cuando el alma se siente cansada, Dios se convierte en su descanso y esa verdad puede cambiarlo todo. Si llegaste hasta aquí, quizá no fue casualidad. Tal vez Dios quería recordarte hoy que todavía hay esperanza para tu vida. No importa cuántas batallas hayas enfrentado, no importa cuánto cansancio haya en tu corazón, Dios sigue contigo. Él conoce tus lágrimas silenciosas, tus pensamientos más profundos y las cargas que nadie más entiende. Y aún así, te sigue diciendo, ven a mí y yo te haré descansar. Así que hoy, antes de terminar este video, quiero decirte algo. No te rindas. Lo que hoy parece una noche eterna, mañana puede convertirse en el testimonio más poderoso de tu vida. Porque Dios todavía transforma dolor en propósito, lágrimas en fortaleza y almas cansadas en personas llenas de esperanza. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios, Dios es mi descanso. Y no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y traigan esperanza a tu vida. Comparte este video con alguien que hoy necesite recordar que no está solo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda siempre, cuando el alma se siente cansada, Dios sigue siendo el lugar perfecto para descansar. Nos vemos en el próximo video.